Hola, esto es La Mágica Historia. Bueno, el canal llegó a los 500 suscriptores, así que estoy consciente de que les debo ahí algún material especial. Así que denme un poquito de tiempo para subir algo interesante que amerite un tratamiento especial. Les quiero recomendar un video que encontré acerca de la falacia del reciclaje, específicamente del reciclaje del plástico. Un video bastante bueno, bastante aclarador y que derriba muchos mitos. Hoy en día, ya en realidad hace décadas que se nos viene metiendo en la cabeza de que estamos en un mundo que quiere aportar en el tema del reciclaje, y sobre todo en el tema se nos vende mucho el tema de los envases plásticos. Prácticamente cualquier producto que compremos que tenga un envase plástico va a tener una etiqueta de reciclaje, y nosotros nos vamos a quedar conformes de que ese material va a ser reciclado y así nuestra conciencia queda tranquila de que no estamos aportando en la contaminación mundial. En varias poblaciones, esto me tocó verlo por temas de trabajo. Existen, por ejemplo, lugares, puntos de reciclaje con contenedores diferenciados, ¿cierto? Para plástico, papel, qué sé yo. Le inventan ahí un montón de temas. Pero la realidad es que cuando pasa el camión de la basura, toma los tres o cuatro contenedores que estén ahí y se van en el mismo camioncito hacia el mismo vertedero. No existe ningún tipo de reciclaje ahí, ¿ok? Ahora, hace unos días atrás conversé con una persona que está metida en una suerte de ¿cómo se dice? No de campaña, pero de una actividad de reciclaje que están apareciendo ahora en Chile a nivel casero. Y me decía que él, bueno, independiente de que eso deja algún beneficio económico, pero que también él lo hacía por un tema de conciencia, pero que era sumamente engorroso el asunto. Había todo un tema ahí, un listado de cómo separar las cosas, y que no era simplemente separar papel, plástico y otros materiales, ¿ok? Y eso refleja un poco lo que pasa sobre todo con el plástico en lo que dicen en este documental. Porque en el documental no desconocen que sí existe un cierto reciclaje, una cierta industria de reciclaje de papel y de metales. Pero en el tema del plástico, ellos aseguran que el asunto no es viable, y lo demuestran mostrando plantas de reciclaje donde se recicla el plástico, se reciclan los metales, pero el plástico simplemente llena de espacio dentro de esas mismas plantas de reciclaje, ¿ok? Finalmente, ¿por qué no es viable? Bueno, por lo mismo, porque el plástico viene en muchas modalidades, es muy difícil de clasificar, y finalmente si se llega a reciclar, si se llega a crear algún producto reciclable, entre comillas, no es reciclable, porque finalmente es un producto plástico que nuevamente va a formar contaminación plástica. ¿Okay? Recordemos, para los que no saben, que el plástico no se destruye de ninguna manera, simplemente se hace cada vez más pequeño hasta que llega a nanopartículas que pueden ser aspiradas, que pueden ser tragadas a través de los alimentos, y la mayoría de esas nanopartículas llegan al mar. ¿Ok? ¿Qué se hace finalmente en realidad? Entonces, ¿qué se hace con el plástico? Bueno, ahí se inicia toda una red de negocios legales e ilegales, en donde estos países desarrollados le pagan a países menos desarrollados para que ellos se hagan cargo del problema. Inicialmente China había sido un gran reservorio de residuos plásticos de todo el mundo, pero China ahora limitó ese asunto, lo cortó definitivamente. Y en fin, hay un montón de tráfico legal e ilegal con respecto al tráfico. Es decir, reciclaje no existe. Y se esconde, se acumula, se entierra, qué sé yo. Y existe en algunos países desarrollados algunas plantas de tratamiento de plástico para utilizarlo como combustible fósil.
¿ok? Porque el plástico viene del petróleo, ¿ok? En el reportaje, ¿cierto? Van a una de estas plantas y la persona que les hace el recorrido por la planta les muestra aquí los espectaculares filtros con los que ellos trabajan, filtros gigantes, galpones llenos de filtros para poder limpiar ese plástico y que lo que se consume no sea tóxico. Pero finalmente el entrevistador acertadamente le dice al tipo, le pregunta al tipo, ya, pero aquí estamos hablando finalmente de residuos de CO2, ¿ok? Esto es combustible fósil, estamos trabajando con petróleo. Sí, pues le dice el tipo. Entonces, ¿qué están haciendo para reducir el CO2? Y ante la imposibilidad de responder, el tipo le dice simplemente, mire, yo estoy aquí encargado para reducir los niveles de plástico en la ciudad. El resto no es mi tema. ¿Ok? Exacto, ese es el punto. ¿Ok? Que finalmente se nos vende, como he dicho anteriormente, una agenda verde que finalmente lo único que va a conseguir va a ser dejar desempleada a mucha gente, impedir que muchos negocios de familia, que muchos emprendedores, no me gusta usar esa palabra, pero muchos emprendedores autosuficientes no sean restringidos, sean eliminados en pos, ¿cierto?, de esta Agenda Verde 2030, en pos de la ecología, en pos de la naturaleza. Mientras tanto, seguimos viendo que en la realidad, los gobiernos, los estados, no están dando pie atrás a los combustibles fósiles. ¿Ok? Y una muestra de ello es que Rusia parece que ha alcanzado en su guerra con Ucrania, cierto logro alcanzado, ha obtenido un suculento botín de guerra que consta de algo así como 33 minas de carbón, 14 o 16 plantas de gas y 2 plantas petroleras y una planta de energía nuclear. ¿Okay? Es un botín de guerra nada despreciable, a pesar de que Rusia, ¿cierto?, dice que todo ese aparataje industrial de combustibles fósiles, bueno, obviamente descartando la planta nuclear, pero todo ese aparataje, obviamente ellos dicen que lo van a dejar en manos del área separatista, del gobierno del área separatista, pero hay que tener 2 dedos de frente para saber de que finalmente los que van a administrar ese asunto va a ser el gobierno ruso y específicamente los oligarcas rusos, que ya sabemos, lo hemos comentado en otros videos, que ya sabemos cuál es el origen de estas personas. Es decir, logro alcanzado, ¿cierto? El territorio importante, el territorio que tiene en Ucrania, estas plantas de combustible fósil han sido adquiridas, ¿ok? Por lo tanto, eso ya está comenzando, Rusia lo está echando a andar, ¿cierto? Está conectando las redes de ferroviarias, ¿cierto? Junto con la zona de Crimea, llegando ahí al mar, y está echando a andar todo este aparataje para que prontamente dé sus frutos económicos. El dinero ya sabemos en qué manos van a quedar. ¿Para qué va a ser utilizado ese dinero? Ya lo hemos visto, ¿cierto? Lo que está haciendo la Federación Rusa. La mayor parte de su economía está basada en industria bélica. Ese dinero va a ser utilizado para hacer armas. Ya sabemos qué es lo que están preparando, ya sabemos por qué necesitaban, ¿cierto?, esta guerra por fines económicos y para qué necesitan más dinero. Es absolutamente claro el asunto. Para allá vamos, para la gran guerra. ¿Ok? Pero el tema, no te salgas del tema. El tema aquí es que Europa, ¿cierto?, va a comprar ese abastecimiento de combustibles fósiles, ese nuevo abastecimiento de combustibles fósiles que va a tener Rusia en sus manos. ¿Quién va a ser el comprador? Prácticamente, sin temor a equivocarme, mayormente Europa, ¿ok? Con aportaciones de China, la India, en fin, todo lo que está ocurriendo ahora, ¿ok? Y Europa va a aducir
seguramente ante las críticas va a aducir a la necesidad de comprar más combustible fósil para abaratar el costo de los combustibles fósiles que en este momento está en alza en Europa. ¿Ok? Es decir, ¿de qué agenda ecológica me están hablando? ¿De qué agenda verde 2030 me están hablando cuando los países desarrollados del mundo no son capaces de prescindir de los combustibles fósiles y al parecer no tienen ninguna voluntad de hacerlo? ¿Ok? No, pero eliminar la huella de carbono por la televisión, ¿cierto? Algunas compañías, ¿cierto? Bancarias le ofrecen la oportunidad a usted de pagar no sé cómo decirlo, una cuota de conciencia mensual para que así usted elimine su cuota de carbono. Su huella de carbono personal, y así usted quede con su conciencia absolutamente limpia. ¿Ok? Falacias y más falacias. ¿Ok? Falacias verdes por aquí y por allá, como las que nos cuenta nuestro queridísimo presidente, ¿cierto? En donde él, ¿cierto? En sus discursos omite todo lo que está ocurriendo en el país, omite como si no existiera la violencia en este país, la violencia en crecimiento, omite el dolor de las víctimas. ¿Para qué hablar de la ministra del Interior, ¿cierto? Que acude al funeral de un policía, ¿cierto? Y enfrente de sus familiares, ella se dedica a echar la talla, a reírse. Sí, lo hizo en el momento cuando ella robó cámara, ¿cierto? Y le estaban pasando el micrófono para que hablara. Y ahí obviamente ella se relajó y mostró realmente su verdadera cara y lo mucho que estaba preocupada y lo mucho que compartía el dolor con esa familia. Y enfrente de esa familia tuvo el descaro de echar la talla, ponerse a reír. En fin, también se le ha criticado la ropa, no sé si eso sea tan criticable. Sí, es criticable, pues si ella es una persona de gobierno. ¿Para qué se van a meter? ¿Para qué van si no van con un respeto genuino hacia el dolor de esas personas? En fin, esto ya ni siquiera habla de la educación de estas personas. Esto ni siquiera habla de la decencia. Ya sabemos que son personas indecentes. Esto habla de la humanidad de estas personas. Simplemente una humanidad negra como el petróleo que se ocupa a nivel estatal por todos lados. Nos hablan de agenda verde, ¿cierto? Cuando Chile todavía está ocupando una gran cantidad de porcentaje de carbón para poder generar energía eléctrica. En fin, podemos seguir hablando del tema, pero en el fondo, a lo que apunta este asunto es que aquí nos están vendiendo algo que no existe. Permiso, voy a controlar a mi mascota. Ya. En el fondo estamos hablando de algo que no existe, ¿ok? Y que se nos vende una y otra vez, solamente con fines, un tema de control, nada más. Siempre se ha tratado de eso. Por lo tanto, estamos hablando de que todas estas personas, todos estos globalistas, a nivel nacional e internacional, que emiten discursos rimbombantes acerca de esta cruzada verde para defender a la tierra y un montón de cosas, y convenciéndonos de que tenemos que adoptar medidas y acostumbrarnos a las consecuencias de esas medidas, porque hay que salvar a la tierra, hay que salvar a la naturaleza, es algo absolutamente que está solamente en sus mentes, es algo absolutamente imaginario, como todo lo que nos venden. Es algo irreal, algo que no existe. Así que, aprovechando eso, yo le hice un poema a mi querido presidente. Sí, me inspiré en todo esto. Así como el personaje que salía antes, el poeta, en el programa humorístico. Le hice un poema aquí a Boris. Un poema, como yo no tengo capacidad para elaborar algo así, me basé en el antipoema Nicanor Parra, ¿cierto? El hombre imaginario. Y aquí podemos hablar de miembros del globalismo, ¿cierto? Hombres
que son verdaderos hombres imaginarios, ¿cierto? Entonces nosotros aquí tenemos nuestro presidente imaginario, ¿ah? Que vive en su palacio imaginario, ¿ah? Que tiene su sistema de gobierno imaginario, que tiene su agenda de gobierno imaginaria, ¿ah? llena de inclusividad, llena de feminismo, llena de causas ecológicas y sociales imaginarias, ¿ah? Que le entregan a él, ¿cierto? Que como consecuencia obtener el cariño y la popularidad imaginaria de su pueblo, ¿ah? Donde él se mira al espejo y ve un reflejo absolutamente imaginario para luego, al terminar el día, su día laboral, su arduo día de trabajo imaginario, llegar y besar a su esposa imaginaria y conversar largamente y profundamente con sus hijos imaginarios. ¿Hasta cuándo vamos a seguir en manos de este tipo de personas? Yo no lo sé. Gracias, que estén todos bien. Cuídense.